He's everything to me. He's the fairest of 10,000s to my soul. He's the lily of the valley, and Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. Oh, He's the lily. Glory to God. The bright and morning star. He's the fairest of 10,000s to my soul. Oh, He's the fairest of 10,000s to my soul. Oh, He's the fairest of 10,000s to my soul. Aleluya. Él es el lirio de los valles. Es la estrella de la mañana. Él es el escogido entre 10,000. Para mi alma, gloria a Dios. Alabado Dios, alabado Dios. Alabado Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Alabado Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Praise the Lord. Alabado el Señor. If you have the interpretation, si usted tiene la interpretación de esta palabra en esta noche, entrégala a nosotros, o en esta mañana, entrégala, por favor. Alabado Dios. Si tiene sus Biblias, busque conmigo, por favor, Primera de Reyes capítulo 18, versículo 30. Primera de Reyes 18, 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y quiero usar como tema, mientras predico en esta mañana, el altar del Señor, que estaba arruinado. Yo lamento. Preguntamos, ¿cuál es el problema en América? Ese es el problema en América, que el altar del Señor se ha roto. Inclinen sus rostros, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por tu gracia en esta mañana. Te pido, Señor, que nos ayudes a correctamente presentar esta palabra de verdad. Nosotros no podemos hacer nada nosotros mismos. Señor, como dice aquella alabanza, no podemos ni siquiera caminar sin que tomes nuestra mano. Así que estoy pidiendo que unjas a este pueblo para escuchar y a mí para predicar esta palabra. Y Señor, lo pido todo en el nombre de Jesús, y todos dicen amén y amén. Israel es una nación la cual es importante en el mundo. La gran profecía extrañamente entregada por un profeta llamado Balaam
dijo en esencia que Israel no iba a ser entre las naciones numeradas porque tenían una comisión especial del Señor. Y a pesar de su condición hoy en día, el Señor no ha terminado con ellos. Él aún va a levantarlos. Y no va a suceder eso hasta la segunda venida, pero sí va a suceder. Serán restaurados a través de lo que Dios originalmente diseñó. Y hay evidencia bíblica de que en aquel tiempo, cada judío en la faz de la tierra aceptará a Jesucristo como Salvador y Señor. Gloria a Dios. Estoy diciendo que cada judío, a los lugares más lejanos de este planeta, aceptará al Señor. Y el Espíritu Santo dijo a través de los profetas que las naciones le ayudarían a volver a Israel. Nosotros podemos volver al mensaje. El día de hoy, a varios siglos después de que David había sido rey, quien yo creo que en la mente de Dios iba a ser el primer rey de Israel. Pero Israel se avanzó al plan de Dios y demandó un rey. Y Saúl fue el resultado, y la obra de la carne nunca puede tener éxito. Así que llegó el momento cuando después de Salomón, su hijo, quien Rehoboam tomó el trono y no tenía la congregación, la consagración de David y la sabiduría de su padre Salomón. Y el pueblo de Dios, quienes eran monoteístas, es un nombre grande para decir algo que es tentativamente simple, que Israel adoraba a un solo Dios, Jehová. Mientras que toda otra nación del mundo era politeísta, queriendo decir que ellos adoraban a muchos dioses, en aquel tiempo demonios y en todo otro tiempo también. Pero el único pueblo en la faz de la tierra que tenían una idea o conocimiento de Dios, quienes entregaron al mundo los profetas y quienes a través de ellos nos dieron la palabra de Dios, aún el nuevo pacto, cuyo significado se le entregó al apóstol Pablo. Ellos fueron levantados de Abraham y del vientre de Sara por 3 razones. Número 1, para entregar al mundo la palabra de Dios. Personalmente creo que cada escritor fue judío. Algunos dicen que Lucas era gentil. Es posible que haya sido así. Yo no lo considero de esa manera, porque la Biblia dice que Dios dio su palabra a Jacob. Y en segundo lugar, ellos tenían que ser el vientre del Mesías. El hijo del Dios viviente, del gran profeta Isaías, dijo: una virgen concebirá un hijo y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Se puede usted imaginar lo que estaba sucediendo? La sonrisa, la risa, la burla que acompañó esta profecía de Isaías. Una virgen concebirá. Pero una virgen concibió. ¡Gloria! 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 Y en tercer lugar, ellos tenían que evangelizar al mundo. Por mucho tiempo, es algo que estaba en mi mente, que ellos tal vez fallaron en la última parte, pero no fallaron. Sí, ellos crucificaron a Cristo, pero fue un judío quien llevó este evangelio
a los lugares más lejos de este globo terráqueo. Y usted y yo somos salvos el día de hoy. Por eso, como resultado de que Él escuchó el llamado macedónico, ven y ayúdanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pablo y Silas casi fueron golpeados hasta la muerte después que llegaron a aquel lugar. Ni siquiera era una sinagoga, eran solamente unos cuantos que se reunían cerca del río. Una señora estaba en medio de ellos, que se llamaba Lidia. Ella era gentil, pero ella escuchó el mensaje que se entregó a ese pueblo y ella aceptó al único Dios, Jehová. Así que Pablo y Silas salieron con ese pequeño grupo de personas y Lidia entregó su corazón a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. No solamente eso, muchos de ustedes no lo saben eso, pero la primera iglesia en la tierra europea se estableció en la casa de una mujer. ¡Gloria! No solamente una mujer anunció, fue el primer anuncio. Él no ha muerto, Él está vivo, porque yo lo he visto con mis ojos. Y luego la primera iglesia también, en tierra europea, se estableció en la casa de Lidia, la vendedora de púrpura. Muy bien. No, sí fallaron en muchos puntos, como es obvio, pero Dios todavía lo llevó a cabo, que fueron los judíos quienes llevaron este evangelio al mundo. Y permítame decirle, a pesar de la condición presente de Israel, si usted no tiene un amor en su corazón por el pueblo judío, usted debe de ser salvo. Porque Dios hablaba en serio cuando dijo: bendeciré a aquellos que te bendigan y yo maldeciré a aquellos que te maldigan. ¡Gloria a Dios! Bajo Rehoboam, la nación se dividió. Israel, a veces llamada Samaria, a veces llamado Edom, era el reino del norte de las 12 tribus, con la excepción de Benjamín y Judá. Y Judá, pues se convierte en quien lleva la torcha, porque el templo estaba establecido en Judá, en Jerusalén. Y la nación de Israel, la Confederación Norte, llegó a profundo pecado, al punto cuando estaba adorando ídolos, al punto de ofrecer hasta bebés como sacrificios humanos. Volviendo del valle de Ela hace un tiempo atrás, el conductor dice: nos vamos a detener acá. Así lo hicimos. Yo no sabía por qué él quería que nos detuviésemos allí, pero él salió y no había nada más que arbustos allí, pero él contó que durante el tiempo de Israel de la antigüedad, este era un altar, y había un altar allí de piedra. Él dijo, donde sacrificios humanos estaban ofreciendo. El pueblo de Dios estaba perdiendo su dirección. Y el reino del norte se separó y entró en profundo pecado, y bajo Jezabel y Acab totalmente abandonaron a Dios. Y aún Dios le dijo a aquella confederación, envió los mayores profetas que jamás han vivido. El profeta de nuestro tema en esta mañana es Elías. Elías,
Elías, ese es todo lo que tenemos de él. Elías, nosotros no sabemos cómo él llegó al Señor, no sabemos cómo fue llamado por Dios, no sabemos nada, solamente dice Elías, solamente eso nos dice. Debido al pecado, había una sequía, una falta de lluvia durante 3 años y medio que vino sobre aquella nación. Ahora usted considere eso. Cada riachuelo, tal vez 1 o 2 en la nación, se habían secado completamente. No había la manera de conseguir agua, se estaba muriendo el ganado, no había nada verde en aquella tierra. Era un lugar de muerte, se podía oler la muerte en el aire. 3 años y medio sin lluvia, no llovió en lo absoluto. Y Ahab dice, es Elías el que es el culpable. Ahora permítame decirle a usted algo. Lo que viene a esta nación, a menos de que venga un mover de Dios, los poderes que gobiernan van a decir, así como dijo Acab, es la culpa de los cristianos. La comunidad homosexual hoy en día hasta lo está diciendo de que hay culpa porque ustedes cristianos dicen que es un pecado. Permítame decirle que la homosexualidad es un pecado. No quiero decirle eso de una manera negativa o ser crítico, sino le digo la verdad. Soy su enemigo porque le estoy diciendo la verdad. Ya están diciendo que la causa de los problemas es este libro que se llama la Biblia. La Biblia, no, damas y caballeros. Esta no es la causa de los problemas hoy en día. Esta es la causa de la bendición sobre esta nación. Permítame reiterarlo una vez más, la razón de la prosperidad de esta nación, las libertades en esta nación, es por el pueblo que está salvo por la sangre de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo y que aman esta palabra de Dios. Dijo, Elías es el culpable. Y él envió a personas a tratar de encontrar a Elías. Lo encontraron. Un hombre llamado Obadías, no el de la Biblia, sino otro. Otro que amaba a Dios, que había ayudado a salvar las vidas de cantidad de profetas, trayéndoles alimento cuando ellos estaban tratando de esconderse de lo que estaba tratando de hacer Acab con ellos, que era asesinarlos. Elías dijo, ve, dile dónde yo estoy. Obadiah dijo, no, un momento, ¿me estás diciendo que yo le vaya a decir a Acab que estás aquí? ¿El Espíritu del Señor te lleve a otro lugar entonces? Y yo entonces me voy a quedar con el problema. Ese hombre es un asesino. Le dijo, solamente ve y dile dónde estoy. Y le dijeron. Le dijo, tú eres el que está agravando a Israel. Y Elías le respondió, yo no soy quien lo está haciendo, tú eres el que está causándole problemas a Israel. Nosotros necesitamos predicadores que tengan espalda suficiente para estar firme y decir a los líderes de esta nación, Jesucristo es la respuesta y la única respuesta. No hay ninguna otra. Gloria a Dios. Pero en lugar de eso tenemos flojos.
Yo sé lo que usted sabe lo que es un flojo. Eso no quería decir nada más. Pero no es tanto, vamos a decir, de que ellos están buscando el favor. Tenemos llamados predicadores llenos del Espíritu Santo visitando al Papa diciendo, ¡qué maravilloso! No, no es maravilloso. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo esta mañana? Permítame decirle, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es un mensaje diplomático, es un ultimátum. Y Elías le dijo a Acab, reúne a todo el pueblo de Israel y que vengan al monte Carmelo. Y trae los 400 profetas de Baal y a los 450 de los demás. 850 en total. Acab dijo, ¿y qué vas a hacer con ellos? Le preguntan, hay un profeta de Dios, un solo, y hay 850 de esos que son usurpadores. Llévalos al monte Carmelo. Los llevó al al monte Carmelo, a todos los profetas, y he ido a ese monte, está cerca del Mediterráneo y se puede allí el valle de Megado. Encima, allí, bueno, pues hay una capacidad, diría yo, de varios cientos de miles de personas. Y habían tantos así allí, aquel día. Y Elías dice, ustedes van a ofrecer un sacrificio hablando con los profetas de Baal, y yo voy a ofrecer un sacrificio también. 2 bueyes, ustedes toman uno y yo tomo otro. Y que el Dios que responda por fuego sea Dios. Ahora, el Targum judío dice que ellos establecieron su altar. Baal le dijo, ustedes van primero. Y ellos siempre tenían en sus altares un lugar donde uno de sus sacerdotes podía entrar debajo del altar con fuego. Y así podía encender el fuego. Y las personas pensaban, bueno, Baal es maravilloso, él es el Dios del fuego. Pero el pavo que entró en ese se quedó astoscado ahí adentro. Aleluya. Vamos, Robert. Aleluya. Gloria a Dios. Se quedó atascado ahí adentro y se sofocó. Tocaron los tambores, se cortaron, brincaron, y Elías les dijo, bueno, tal vez, se burlaba y decía, tal vez su Dios está durmiendo. Muy bien. Finalmente se rindieron. Y la Biblia dice que Elías reparó el altar del Señor que había sido arruinado. Ahora, la razón por la cual esa terrible sequía estaba en Israel, 3 años y medio, la nación que estaba casi quemada por la sequía, era porque el altar de Dios había sido arruinado. Los problemas de América hoy en día son en gran parte porque
desde detrás del púlpito, y cuando digo eso me refiero a los púlpitos en esta nación, no se está predicando la cruz. Y se lo voy a probar en un momento. Ya no se predica la cruz. La cruz es lo que retiene el juicio de Dios, porque la cruz tomó el juicio que nosotros debimos haber recibido. ¿Está entendiendo eso? Él escogió 12 piedras para establecer aquel altar. El Espíritu Santo le dice que tiene que hacer todo lo que él está haciendo. 12 piedras. 12 es el número de Dios de gobierno. Él tenía 12 tribus de Israel, como usted sabe. 12 apóstoles. La Nueva Jerusalén tendrá 12,000 furlongs de largo, 12,000, que equivale a 1,500 millas de largo por ancho y por altura también. Ese es su número de gobierno. Y él le estaba diciendo a Elías y a nosotros también, hoy en día, que todo su gobierno está envuelto en la cruz. Todo el plan de redención está envuelto en la cruz, simbolizado por esas 12 piedras en aquel altar, simbolizando el gobierno de Dios. El altar simboliza la cruz, eso es lo que simboliza. Y él nos estaba diciendo hoy en día al mundo, a todos nosotros, que todo su gobierno, todo lo que él hace, este gran plan de redención en su totalidad, está envuelto en la cruz de Cristo. Jesús es la fuente de todo lo que nosotros recibimos de Dios, pero la cruz es el medio de cómo nosotros lo recibimos. Alguien pregunta, bueno, es que ustedes exageran la cruz, demasiado hablan de ella. No, damas y caballeros, no podemos hablar de ella demasiado, no es posible hablar de ella demasiado. Esas 12 piedras simbolizan que su gobierno está envuelto, está establecido en la cruz. Todo lo que él hace. Usted es salvo el día de hoy por lo que Jesús hizo en la cruz. Su nombre está escrito en el libro de la vida por lo que Jesús hizo en la cruz. Gloria a Dios. Algunos de ustedes, los doctores han dicho, usted va a morir en 6 meses, pero todavía está aquí 6 años después, por lo que Jesús hizo en la cruz. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Toda bendición que usted tiene es por lo que Jesús hizo en la cruz. Después que el Señor empezó a abrir esta gran verdad a mi vida, el diablo, él siempre trata de venir y dar vueltas. Yo no le contesto a nadie, nunca lo mencioné, pero él empezó a mentirme. Todo lo que él dice es una mentira, de todos modos. Es como Washington, básicamente todo lo que sale de allí es mentira. Como Huey Long dijo que si él parpadea, tengan cuidado con él. Si él abre la boca, que tengan cuidado. Si abre la boca, que tengan cuidado con él. Pero si empieza a hablar, que está mintiendo, dice. ¡Aleluya! Y el diablo empezó a decirme. Y parecía que no era el diablo que me estaba hablando, pero, ¿sabe? Nunca es así. Nunca parece que es él, porque él viene como ángel de luz. Es una luz impostora, pero es un ángel de luz. Él dijo, eso que estás predicando, eso de la cruz,
Eso, tal vez hay uno o dos aquí, allá, que tal vez tenga un problema y lo necesite. Pero la mayoría son creyentes y están bien. Estás perdiendo el tiempo. Yo no dije nada a nadie, pero un domingo en la noche, Donnie estaba predicando. Y él mencionó, en el curso de su predicación, él no estaba hablando sobre Moisés o el pueblo de Israel siendo liberados de Egipto, pero él lo dijo dentro de su mensaje. Lo citó, Moisés le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo. Cuando él dijo esas palabras, la presencia de Dios vino sobre mí y yo literalmente empecé a llorar mientras estaba yo sentado allí. Y el Señor habló a mi vida y me dijo, lo que estás escuchando, eso es el diablo. Mi pueblo está en la misma condición que estaba el pueblo de Israel cuando estaba en aquella esclavitud egipcia. Y amigos, eso está mal, eso es una condición mala. Pero espere un momento que la ayuda está en camino. La ayuda está en camino, la ayuda está en camino. Gloria a Dios, la ayuda está en camino. Y se llama Jesucristo. Él ha escuchado su clamor y ha venido a libertarle. Gloria a Dios. Alguien debe de exaltar en este lugar. Todo el plan de Dios, el cual es la cosa más sabia que Dios ha hecho, más sabia que aún su creación del universo, la redención de los hombres. That drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf our God did span at Calvary. Hallelujah. My God, my God, my God. They said that Dicen que... Gracias Mike. Dicen que Sócrates, con toda su sabiduría y estudio, lo resumió todo diciendo, nosotros tenemos que admitir que existe el bien y existe el mal. Su estudiante, Platón, dijo, existe el bien y también el mal, pero hay un gran precipicio entre los dos. Aristóteles, el estudiante de Platón, dijo, existe el bien, el mal. Existe, sí, ese gran precipicio entre ambos. Y nosotros somos malos. El hombre es malo y él no sabe cómo cruzar ese precipicio a lo que es bueno. that drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf our God did span. At Calvary, mercy, 5 chord, 4 chord, was there in grace, was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty. I can't hear you. At Calvary. Glory to God. Gloria a Dios. Está diciendo que predica de la cruz demasiado. Sí, culpable, culpable. No dejó de hablar de eso, culpable. Usted canta demasiado de eso, culpable. Gloria a Dios. Todo el gobierno de Dios está envuelto en la cruz.
Y predicador, si usted no entiende eso, vaya de rodillas y pídale a Dios que demuestre. Estableció el altar, hizo un surco a su alrededor. Y eso quiere decir separación. Nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Cuando yo tenía 8 años de edad, yo le pedí al Señor que me diese el talento para tocar el piano. No sé por qué escogí el piano, realmente yo no recuerdo, pero lo hice así. Y le prometí, nunca voy a usar eso para el mundo. Y yo soy un niño bautizado con el Espíritu Santo salvo semanas atrás. Y yo no podía esperar que el predicador terminase de predicar porque yo quería ir al piano. Le pedí al Señor honestamente, yo subí al piano y empecé a tocar acordes en ese piano y papá me preguntó después de llegar a casa, ¿dónde aprendiste esos acordes? Y yo le respondí, bueno, en ningún lugar. ¿Has estado practicando con la tía Estela? No, era la hermana de mi mamá, era rica, ella tenía un piano. ¿Y cómo aprendiste eso? Le dije, bueno, le pedí al Señor que me mostrara y parece que ya empezó. Cuando yo llegué a la edad de 15 años, esto fue antes de que el rock and roll fuese. No había rock and roll en ese tiempo. Jerry Lee Lewis y yo, nosotros entrábamos en los espectáculos de talentos. Había muchos, eso era antes de los espectáculos de estrellas, ¿no? Nosotros ganábamos en cada competencia que participábamos, hasta el punto que nos dijeron, ustedes pueden participar, pero no pueden ya no pueden competir, no pueden más, porque los demás no tienen oportunidad, ¿no? Suena horrible, ¿no? Egocentrista, pero pueden tocar y cantar lo que quieran, pero no pueden competir, no pueden ser parte de la competencia. Y recuerdo que una noche tocamos en un lugar, no recuerdo si era un auditorio, estaba lleno a capacidad. Y empezamos a tocar. Y estábamos tocando rock and roll. No lo sabíamos que era rock and roll. Así que nosotros no éramos culpables. No es correcto eso. Y esa audiencia se volvió loca, literalmente se volvieron locos. Estaban gritando, lanzando sillas y tuvieron que buscar policías para sacarnos de aquel lugar para que no nos rompieran la ropa. Y los policías nos subieron en un vehículo. El papá de Jerry Lee y su mamá estaban con nosotros también. Su papá dijo, ¿vieron esa audiencia? ¿Vieron la reacción que ellos tuvieron? No hay límite a lo que podemos hacer nosotros. Y yo estoy en la parte de atrás con Jerry, en el asiento de atrás, y de repente la promesa que yo le hice a Dios me vino cara a cara ante mí. Yo no dije nada en el momento. Yo no dije nada. Pero no toqué más de esos espectáculos. Y un sábado, tal vez 2 o 3 semanas después, un hombre entró. Yo trabajaba para mi abuelo, que tenía una pequeña tienda, y yo trabajaba para él los sábados. Y me ganaba $4 al día. Y un hombre se acercó, entró a la tienda, yo no lo conocía. Se acercó a mí y me dijo, muchacho, te escuché la otra noche tocando en el espectáculo que les mencioné. Y él me dijo, yo tengo una cantina en Natchez, Mississippi, que estaba a 10 millas de mi casa. Y me dijo, yo te voy a dar $100 semanales si vienes el viernes en la noche y sábado en la noche y tocas unas cuantas horas.
Ahora, $100 en la semana hoy en día no es mucho, pero en aquel tiempo serían como $1,500 a la semana ahora. Y $1,500 a la semana para un muchacho de 15 años. Está jugando. Yo lo miré y esa promesa que yo le hice a Dios, otra vez vino a mí. Le dije, caballero, discúlpeme, no puedo. Él me miró y me dijo, muchacho, ¿escuchaste lo que te dije? Te voy a pagar $100 a la semana por 2 o 3 horas de música en mi cantina. Y le dije, no, señor, no puedo. ¿Por qué? Me preguntó. Yo no le dije por qué. Él no iba a entender lo que yo le iba a decir. Él no sabía, pero gracias a Dios que yo dije que no. ¡Gloria! ¿A qué estoy llegando? El punto es que salgan de ellos y sean separados. Así dice el Señor de los ejércitos. Y yo los recibiré a mí mismo. Estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. Ese surco dice, esto de aquí adentro es de Dios. Y yo estoy reduciendo el tiempo porque se me acaba el tiempo. Pero dijo, 12 cántaros, busquen, llénelos completamente de agua, 4 llenos de agua. Y los otros otra vez los llenó de agua, y la tercera vez los llenó los 4 de agua. Puso la leña en el altar tipo de la cruz, y cortó el buey en piezas, tipo de la terrible muerte que sufrió nuestro Señor en el Calvario. Y derramó los primeros 4 cántaros, derramó los otros 4. Y los otros últimos 4 cántaros, que es un tipo de la palabra de Dios, la palabra, el agua de la palabra, gloria a Dios. ¿Sabes saber lo que creemos acá? Esto es. Me gusta lo que un predicador bautista dijo cuando le preguntaron, envíeme sus minutos y la Constitución, y le envió una Biblia. ¡Aleluya! Alguien exalte a Dios. Envuélvase en la palabra, envuélvase en la palabra, envuélvase en la palabra. Nosotros le motivamos a usted, le motivamos al pueblo. Lo que enseñamos acá, que lo verifique, compárelo a la palabra, verifíquelo. No simplemente acepte a ciegas lo que decimos, verifíquelo. Si usted ve otra cosa o si ve algo que no entiende, pregunte. Va a estar erróneo, pero de todas maneras pregunte. Y entonces, el gran profeta oró, y miles estaban allí presentes ante él. Y dijo, ahora el Dios que responda con fuego, sea ese Dios. Y él oró y dijo, oh Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, gloria a Dios, que este pueblo sepa que tú eres Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y que yo soy tu profeta. Envía el fuego. Y la Biblia dice que el fuego, que era una imagen del juicio de Dios, tocó aquel sacrificio, escúcheme, consumió, evaporó toda el agua. Escuche lo siguiente, evaporó las piedras, las consumió, totalmente evaporadas, se fueron, desaparecieron de allí. Y cuando ese fuego cayó, que era una imagen del juicio de Dios, que debió de haber venido sobre mí y sobre usted, pero en su lugar vino sobre Jesús. Algunos dicen, hermano Swagger, yo soy una persona buena, yo no me merezco eso. Usted nació mereciendo algo así.
Pero cuando Él murió en aquella cruz, Él sufrió una penalidad de muerte porque Él estaba llevando la culpa de los pecados de todo el mundo por todos los tiempos. Nunca desestime la sangre de Jesucristo, nunca la pase por alto. Esto no es diciendo que el pecado está bien, pero como Lauren y Gabriel y Donnie y Bob y David han predicado y han enseñado, si usted, Lauren lo dijo correctamente, como no es que si va a ser malo, sino que cuando lo haga, lléveselo al Señor. Pida la limpieza. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y el pueblo empezó a gritar, es algo extraño, ¿no? Pero aquí lo dice claramente que Él es el Dios. Así es como lo dijeron. Jehová, Él es el Dios. Jehová es el Dios. Y quiero que sepa que todavía servimos a ese mismo Dios, donde cayó el fuego. Alabado el Señor. Aleluya al Cordero. Puestos de pie, por favor. Acompáñenme, por favor. Alabado Dios.